Proceso SMAO. ¿Qué es la soldadura SMAO? Es un proceso de soldadura por un arco con electrodo metálico revestido, también conocida como soldadura por arco con electrodo recubierto, soldadura de varilla o soldadura manual de arco metálico. Elementos que participan en la soldadura SMAO. El arco. El comienzo de todo proceso de soldadura por arco es precisamente la formación del arco. Una vez que éste se desplace, el metal de aporte y el fundente que lo recubre empieza a consumirse. La fuerza del arco proporciona la acción de excavar el metal base para lograr la penetración deseada. Este proceso continúa a medida que la soldadura se ensancha y el electrodo avanza a lo largo de la pieza de trabajo. El metal de aporte. Al derretirse, forma gotas que depositan sobre la pieza de trabajo, dando lugar al charco de soldadura, que llena el espacio de soldadura y une las piezas en lo que se denomina una junta de soldadura. El fundente se derrite junto con el metal de aporte, formando un gas y una capa de escoria que protege el arco y el charco de soldadura. El fundente limpia la superficie metálica, suministra algunos elementos de aleación a la soldadura, protege el metal fundido contra la oxidación y estabiliza el arco. La escoria se retira después de la solidificación. Fuente de alimentación. Dependiendo del tipo de electrodo y el tipo de la posición de la pieza de trabajo, la fuente puede ser corriente continua o corriente alterna. Si es de corriente continua y nuevamente en función del tipo de electrodo y la naturaleza de la soldadura que se desea obtener, la conexión del electrodo a la fuente se puede efectuar de dos maneras. Porta electrodo. Se conecta el cable de soldadura y conduce la corriente de soldadura hasta el electrodo. El mango aislado se utiliza para guiar el electrodo sobre la junta de soldadura y alimentar electrodos en el charco a medida que se consume. Los portaelectrodos están disponibles en diversos tamaños. Se clasifican según su capacidad para transportar la corriente. Cable de electrodo y cable de masa. Ambos son una parte importante del circuito de soldadura. Deben ser sumamente flexibles y tener un aislamiento resistente al calor. Las conexiones al portaelectrodo, la pinza de masa y los terminales de la fuente de alimentación deben estar soldadas o perfectamente efectuadas para garantizar una baja resistencia eléctrica. El área de la sección transversal de estos cables deben ser de tamaño suficiente. Principios de funcionamiento. Con el calor producido por el arco, se quema el revestimiento y se funde el electrodo, produciéndose una atmósfera adecuada para que tenga lugar transferencia de las gotas de metal, fundiendo desde el alma del electrodo hasta el baño de fusión. Estas gotas se proyectan recubiertas de escoria procedente del revestimiento, que por su tensión superficial, viscosidad y densidad flota y solidifica en la superficie formando una capa protege el baño fundido. De esta forma, a medida que se consume el electrodo, se va depositando material de aporte a la vez que el arco se desplaza sobre la pieza. Soldadura al arco eléctrico SMAO. Este tipo de soldadura es uno de los procesos de unión de metales más antiguos que existe. Su inicio data de los años 90 del siglo XVIII, en la que se utilizaba un electrodo de carbón para producir el arco eléctrico, pero no es sino hasta el 1907 cuando el fundador de
ESAW1, Oscar Gilbert desarrolla el método de soldadura con electrodo recubierto, también conocido como método SMAW, Silver Metal Arc Welding. Soldadura al arco eléctrico SMAW. Fue el primer método aplicado con grandes resultados, no solo de orden técnico, sino también de orden económico, ya que este proceso permitió el desarrollo de procesos de fabricación mucho más eficaces y que hasta hoy día solamente han sido superados con modernas aplicaciones, pero siguen basándose en el concepto básico de la soldadura al arco con electrodo autoprotegido. Soldadura al arco eléctrico SMAW. Como podemos ver en la imagen, tenemos la dirección de avance, tenemos el núcleo del electrodo, el fundente del electrodo, las gotas de metal, el gas de protección, el metal solidificado, la escoria y el depósito de soldadura. En primero tenemos el electrodo, segundo tenemos la atmósfera de protección, tercero tenemos la escoria, el cuarto el metal de base, quinto metal fundido del núcleo del electrodo y sexto depósito de soldadura o cordón de soldadura. El proceso consiste en la utilización de un electrodo con un determinado recubrimiento, según sean las características específicas y que describiremos brevemente enseguida. A través del mismo se hace circular un determinado tipo de corriente eléctrica, ya sea esta de tipo alterna o directa. Se establece un cortocircuito entre el electrodo y el material base que se desea soldar o unir. El proceso. Este arco eléctrico puede alcanzar temperaturas del orden de los 5500 grados Celsius, depositándose el núcleo del electrodo fundido al material que se está soldando. De paso se genera mediante la combustión del recubrimiento una atmósfera que permite la protección del proceso. Esta protección se circunscribe a evitar la penetración de humedad y posibles elementos contaminantes. También se produce una escoria que recubre el cordón de soldadura generado, así que lo podemos ver en la siguiente imagen. Lo más importante en la soldadura SMAW, que es el equipo. Podemos observar en la figura que el equipo es relativamente sencillo y se compone básicamente de una fuente de poder, portaelectrodo y cable de fuerza. Como podemos ver en la imagen, tenemos la fuente de poder, el cable de fuerza, el cable de tierra, tenemos el portaelectrodo, tenemos el electrodo penetrado en el portaelectrodo y la metal base que se va a soldar o que se va a unir. En este momento es la pieza de trabajo. El electrodo, como ya hemos visto, para poder realizar este proceso de soldadura al arco con electrodo recubierto, se dispone de una gran diversidad de tipos de electrodos. Cada uno de ellos se selecciona en base al material de que está constituido su núcleo, así como por su tipo de recubrimiento y además por el diámetro del electrodo. La AWS, American Welding Society, ha normalizado su diseño y utilización. El electrodo. Para efecto de identificación se utilizan las siguientes siglas. Como podemos ver en la figura, esta identificación aparece en la parte superior de cada electrodo. Como una aclaración, diremos que la sigla de posiciones se refiere a la posición en la que se coloca el electrodo a la hora de estar ejecutando el cordón de soldadura. Así que aquí podemos ver la imagen donde nos muestra la E, que significa electrodo,
70, que significa resistencia a la tensión en X, el 1, las posiciones, el 8, tipo de recubrimiento y corriente, H4, nivel de hidrógeno, y R, cumple los requerimientos del ensayo de absorción y humedad. Integrantes: Jesús Barrios y quien les habla, Waldir Orellano. Este trabajo es presentado al profesor Humberto Rebolledo, Sena Colombo Alemán. Técnicamente somos mejores. Gracias.